Hola traders, buen día. Espero se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. Bueno, hoy tenemos Colombia 19, domingo 19 de julio de 2026. Ya vamos a dar, pues ya dimos inicio al mercado de esta próxima semana. Así que vamos a hacer la actualización del precio de Bitcoin para lo que espero para esta semana y pues para lo que resta del mes de julio. Recuerden que si esta información eh, pues contribuye a su operativa, ¿sí? Es de valor para ustedes. Los invito pues a que apoyen al canal, suscribiéndose al canal, activando la campanita, dándole me gusta a este video y a los demás videos que hemos publicado a lo largo de este mes de julio. Así que sin más preámbulos, vamos al gráfico y pues les voy a compartir mi visión de lo que espero del movimiento pues del precio de Bitcoin para esta semana. Bueno, acá tenemos el gráfico de Bitcoin, lo tenemos en el gráfico en la plataforma de Bitget. Este es el gráfico de Bitcoin de futuros en el exchange de Bitget. ¿Listo? Eh, entonces, ¿qué habíamos dicho? Pues que obviamente en los videos anteriores lo que habíamos dicho es que pues seguimos estando bajistas, ¿cierto? En el precio de Bitcoin en temporalidades de 4 horas, diario y semanal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese panorama, pues recuerden que lo ideal es nosotros operar a favor de la tendencia. Entonces, teniendo en cuenta que en este momento estamos en tendencia bajista en 4 horas diario y semanal, pues lo ideal es en temporalidades bajas como M15 o H1 buscar operar a favor de esa tendencia que es bajista, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este momento en el precio de Bitcoin? ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que para la temporalidad de H4 teníamos nosotros un mínimo. Vamos a hacer un repaso rápido, ¿sí? Teníamos nosotros un mínimo por los $59,000, ¿sí? Ahí teníamos el bajo débil, ¿sí? Teníamos por la parte alta, ¿sí? Teníamos por la parte alta la estructura bajista, ¿cierto? O el alto fuerte, ¿sí? Teníamos el alto fuerte en la parte alta sobre la zona de los $97,000. Tenemos ahí el alto fuerte. Pero ¿qué pasa? El precio, ¿sí? Cuando viene cayendo, después de que hace su retroceso, ¿sí? Si nosotros vemos en temporalidad de H4, cuando viene cayendo, el precio se frena, pero en este movimiento no nos rompe este nivel de los 59,900 con vela envolvente en temporalidad de 4 horas, ¿cierto? No nos hace esa ruptura con cuerpo, sino con mecha, por lo cual la estructura en bajista seguía estando sobre la zona de los $97,000. ¿Listo? Entonces vamos a ir actualizando el gráfico. El precio se queda rangueando, se queda generando, ¿cierto? Un bajo, nos genera un alto más alto que el anterior, pero acá, si ustedes se fijan, ¿sí? Con este retroceso que tiene el precio, ¿sí? o este impulso que tiene el precio acá, nos rompe, ¿cierto? Ya nos rompe con esta vela, con fuerza, ¿cierto? Esta vela envolvente, ¿sí? Grande del 25 de junio a las 7 de la mañana,
nos cierra vela con cuerpo por debajo de la zona y nos cierran más velas con cuerpo, ¿cierto? Más o menos nos cierran casi como más o menos fueron 8 velas, ¿cierto? De 4 horas con cuerpo por esta zona. Entonces, con esta ruptura que tuvimos nosotros del precio de Bitcoin, ya nos cambia la estructura bajista, ¿cierto? En H4 estamos hablando. Entonces, ahora ya la estructura bajista nos cambia a la zona de los, exactamente aquí en la zona de los, acá, de los $82.700, ¿cierto? Ahora ahí tenemos la estructura bajista en temporalidad de H4, ¿sí? Y el mínimo débil, ¿sí? Pues también nos cambia porque al tener la ruptura, ahora nos queda un mínimo débil en esta zonita, en la zona de los $58.061, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Ya definiendo nuestro rango operativo en temporalidad de 4 horas, ¿cierto? En la estructura. Entonces, ¿qué tenemos? La estructura principal, tenemos el alto fuerte sobre la zona de los 82, el alto débil sobre la zona de los 58. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras el precio no venga y nos rompa con vela envolvente la zona de los $82.000, la probabilidad más alta que tenemos nosotros es de seguir generando bajos cada vez más bajos, ¿sí? E ir cambiando el nivel de estructura de, de la estructura bajista en Bitcoin, ¿sí? En temporalidad de 4 horas, ¿vale? Si en algún momento, mientras no nos haga un nuevo mínimo, el precio nos rompe con vela envolvente los 82.000, ahí probablemente ya tenemos un cambio de estructura en temporalidad de 4 horas y en un retroceso, ahí sí podríamos nosotros incorporarnos a ir a buscar precios más altos. Pero por ahora seguimos bajistas en temporalidad de H4 y este es nuestro rango operativo principal, ¿sí? Por la parte alta, los 82.000 y pues la probabilidad de ir a hacer nuevos mínimos próximamente, ¿vale? Entonces, importante tener nosotros definido nuestra estructura principal. ¿Listo? Ahora vamos a revisar en temporalidades, perdón, vamos a revisar ahora lo que es la estructura interna. Entonces, esta es la estructura principal externa, ¿cierto? Ahora vámonos a revisar la estructura principal interna. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, desde esta zona, ¿sí? Desde esta zonita, el precio, acá desde esta zona, ¿sí? Vamos a revisar rápidamente cómo han sido los movimientos del precio eh, en Bitcoin, ¿sí? Entonces nosotros teníamos acá, por ejemplo, esto fue el mínimo, tuvimos un impulso, tuvimos un retroceso, ¿sí? Tuvimos un impulso, ¿cierto? O un retroceso, perdón, en donde nos hace un alto más alto que el anterior, ¿cierto? Tenemos un retroceso, ¿sí? Tenemos otro impulso dentro de la estructura interna, ¿no? Que nos hace un alto más alto con vela envolvente, ¿sí? Tenemos un mínimo que si este mínimo nos damos cuenta nos cierra por debajo, pero nos cierra es no con vela, sino con mecha, ¿sí? Con mecha, por lo cual la estructura se sigue respetando, ¿cierto? La seguimos respetando esta estructura alcista. Por eso el precio, a pesar de que nos cerró con mecha, pues el precio retoma la tendencia, por lo que no hizo este quiebre. Entonces acá ya tenemos nosotros un nuevo alto, ¿cierto? Tenemos aquí un nuevo alto, tenemos aquí un retroceso, aquí tenemos un nuevo alto, acá tenemos un retroceso, ¿vale? Y aquí tenemos un nuevo alto, ¿cierto? Hasta ahí íbamos nosotros bien, ¿sí? Con la estructura alcista interna, ¿sí? Hasta este punto. Pero ¿qué pasa? El precio, cuando nos hace este quiebre, ¿sí? En temporalidad de H4, cuando nos hace este quiebre acá, ¿sí? Si ustedes lo ven aquí, aquí cuando nos hace este quiebre, que sería el Bosch, ¿sí? Hace este quiebre, ¿sí? Un CDC, perdón, ¿sí? El cambio de carácter internamente, acá, ¿listo? Acá tenemos un CDC de H4, es decir,
nos rompe la estructura alcista que llevábamos, ¿cierto? En temporalidad de H4 con esta vela envolvente, ¿se la ven? Con dos velitas envolventes, entonces el precio que hace, traía una estructura interna, ¿cierto? Si nos damos cuenta, traía esta estructura interna acá, de un bajo, un alto, ¿sí? Venimos un bajo, un nuevo alto, un bajo, ¿sí? Un alto, nos hacia el bajo, y como la estructura interna estaba en este punto, en el retroceso, el precio lo respeta, ¿cierto? Respeta la estructura interna después de haber hecho el quiebre, después de haber hecho el quiebre de la estructura alcista que traíamos acá de principal, ¿cierto? Al hacernos el quiebre, en el retroceso respeta, ¿sí? El alto, ¿sí? Anterior, que sería la estructura bajista, ¿sí? Y desde ahí el precio cae y nos sigue haciendo eh, bajos, ¿cierto? Más bajos, altos, más bajos que el anterior, nos hace otro retroceso, ¿cierto? Pero acá, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, mira, si ustedes se dan cuenta, entonces, internamente, ¿sí? Este punto, este punto de acá, no cierra, ¿sí? Este punto de acá, pues este no, este punto de acá nos hace el cierre. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Listo, tenemos la estructura hasta acá, aquí nos hace un nuevo impulso, un retroceso, y nos hace un nuevo impulso, ¿sí? Pero recuerden ustedes que la estructura interna la teníamos en este punto, en los $74,000, en donde fue el alto anterior, ¿cierto? Entonces, para haber cambiado a alcista, ¿sí? Tendría que el precio haber roto esta zona. Pero como no, pues seguimos bajistas, ¿sí? A pesar de que hayan hecho un alto más alto que el anterior, pero ahí no cambia tendencia, ¿sí? Interna, ¿por qué? Porque hubiera cambiado tendencia interna si el precio hubiera hecho este movimiento, hubiera hecho un mínimo, ¿sí? O un bajo más bajo que este, hubiera llegado hasta por acá, y cuando el precio hubiera retrocedido, si me hubiera superado este nivel, ahí sí hubiéramos nosotros hecho un quiebre de estructura interna y hubiéramos ido a buscar niveles más altos. Pero como no hizo ese bajo más bajo, pues realmente la estructura principal, la estructura interna bajista la seguimos teniendo o la seguíamos teniendo sobre la zona de los 74. ¿Qué hizo el precio? ¿Sí? Nos volvió a hacer internamente un nuevo bajo, un nuevo impulso, ¿listo? Nos hizo la ruptura, ¿ves? Entonces aquí ya nos hizo el quiebre del bajo, ¿cierto? Del bajo débil que teníamos hasta ese momento, por lo cual internamente, ¿sí? Internamente la estructura nos cambió en donde quedó en la parte alta la estructura principal y por la parte baja pues el bajo débil, ¿cierto? Eso en cuanto a la estructura principal. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en la estructura interna? Entonces, así como pasó acá, ¿sí ven? Así como pasó acá, que después de que nos hizo el quiebre, ¿sí? De la estructura alcista que llevábamos en ese momento, eh, en el retroceso, pues respetó el alto que traíamos de la tendencia bajista, ¿sí? Como lo vimos acá. Aquí puede que se repita el mismo escenario. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, el precio me hizo un bajo, ¿cierto? Eh, Nos hizo un bajo con velas envolventes, ¿cierto? Por debajo de este punto, ¿sí? Pero internamente, ¿sí? Dentro de la estructura interna, nosotros seguimos bajistas. Es decir, que muchas personas, ¿sí? Muchas personas que están esperando, ¿sí? Que Bitcoin vaya a buscar este imbalance, ¿sí? En temporalidades macro, muchos inversores, muchos traders que están esperando que Bitcoin vaya a buscar esta zonita, ¿sí? Pues igual yo también lo estoy esperando, ¿sí? Pero para que se dé eso, se tienen que cumplir unos requisitos, unas condiciones. ¿Listo? Entonces,
¿Qué tenemos nosotros? Bueno, ya sabemos que hicimos un nuevo mínimo, por eso la estructura nos cambió, ¿cierto? Es importante tenerlo claro. Pero ahora, ¿qué tenemos nosotros? Que internamente, ¿sí? Después de que nos colocamos bajistas, ¿sí? En este punto, internamente, al cambiarnos el rango, pues nosotros traemos eh, estos movimientos, ¿cierto? Donde hicimos, si ustedes se dan cuenta en H4, hicimos el mínimo, ¿sí? Hicimos un alto, ¿sí? Ya traíamos este punto acá, aquí, ¿cierto? Acá, mínimo, alto, ¿sí? Nos hicimos un nuevo mínimo, ¿ven? Perdón, acá hicimos internamente un mínimo, un alto, hicimos un nuevo mínimo, ¿listo? Entonces, internamente, así como acá, la estructura, después de hacer la ruptura, la estructura lo teníamos en este punto. Aquí, después de hacer esta ruptura, que sería un wash, ¿cierto? O una continuación de la tendencia bajista, ¿sí? En este punto, listo, acá. Entonces, si nos damos cuenta, efectivamente nos cerró por debajo de ese nivel con velas envolventes, ¿cierto? ¿En dónde? Acá, ¿cierto? Acá tenemos un CDC, ¿sí? O continuación de movimiento bajista, porque el precio nos rompe el mínimo, nos hace un nuevo mínimo. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que internamente, ¿sí? Tenemos la estructura principal interna, eso es importante que lo tengamos claro, no es la principal externa, sino la estructura interna, alcista, bajista interna, la tenemos acá, ¿sí? Vamos a colocar un strong high acá, esto sería interno, ¿vale? Listo. Y tendríamos el mínimo por la parte de acá, ¿cierto? Entonces tenemos dos estructuras eh, principales, por decirlo de alguna manera. Tenemos la estructura principal interna que viene acá, la estructura principal, ¿cierto? Bajista, que está sobre la zona de los 82.000, pero dentro de esta estructura principal interna, por decirlo de alguna manera, o una subestructura eh, eh, alcista, ¿cierto? Perdón, una subestructura bajista, ¿sí? Que estaría en este punto acá, los 67.000. Tenemos nosotros también una estructura interna dentro de este mismo movimiento, ¿sí? Que sería este. Entonces tendríamos otro strong high fuerte internamente dentro de este movimiento, ¿sí? Dentro de este movimiento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Sí? ¿O qué se debe dar? ¿Qué se debe dar para que el precio de Bitcoin, ¿sí? En temporalidad de H4 y diaria, vaya a buscar la zona de los $69.000? ¿Qué se debe dar para que se dé ese movimiento? ¿Cierto? Entonces, para que de alguna manera tengamos una probabilidad de ir a buscar esa zona, ¿sí? El precio de Bitcoin tendría que venir, ¿sí? Tendría que venir, romper este, este alto fuerte, ¿sí? O la estructura interna, ¿sí? De este movimiento, que sería acá, bajo, alto, bajo. Entonces, quebrarnos, ¿sí? Este punto, ¿sí? Hacernos una vela en temporalidad H4 envolvente, ¿sí? Tendría que hacernos una vela envolvente. ¿Para qué? Para ahí sí, con esta ruptura, ¿sí? En un retroceso a más o menos esta zona, ¿sí? Cualquiera de esas dos zonitas, aquí o aquí, poder nosotros buscar compras o ese movimiento de long, a ir a buscar ya el quiebre de la estructura principal interna y la zona de los $69.000, ¿sí? Entonces, mientras no ocurra esta ruptura con vela envolvente en temporalidad de H4,
pues la probabilidad del precio es que caiga. ¿Listo? La probabilidad del precio de Bitcoin en temporalidad de 4 horas es que caiga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, ¿o qué voy a hacer? ¿Sí? Como ya el precio, al llegar a la zona, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? a la estructura interna bajista, ¿sí? Acá tenemos, está un punto. Entonces, al llegar a esta zona, tuvimos un rechazo. ¿Sí lo ven? Tuvimos un rechazo bastante fuerte de esta zona. Eh, entonces, ¿yo qué voy a ir a buscar? Que si el precio vuelve a subir, ¿sí? Yo voy a buscar shorts en esta zona, ¿vale? ¿Y en qué zonita lo voy a buscar? Entonces, si ustedes se fijan, nos vamos a ir a mirar en temporalidades más pequeñas sobre esta zona qué información tenemos de imbalances o de order blocks. Miren, acá tenemos nosotros en M15 un order block, ¿cierto? Acá, importante, que el precio podría venir a buscar, ¿sí? Entonces tendríamos este order block en temporalidad de 15 minutos, ¿sí? Que el precio podría venir a buscar. ¿Por qué? Porque al hacer el movimiento bajista con esta vela, el precio siguió cayendo y no vino a hacer el balanceo, ¿cierto? De este nivel de precio. Y pues en este momento el precio apenas llegó hasta acá. Entonces, este sería un buen punto en temporalidad M15 para poder buscar un short. Ahora vamos a mirar en temporalidad de 5 minutos, a ver si podemos afinar mejor la zonita, ¿sí? ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos aquí un order block que es más o menos similar a esa zona, ¿cierto? Entonces, es decir, que esa zonita sería una zonita muy importante para nosotros poder buscar ese short, ¿vale? ¿Qué vamos a arriesgar? Pues simplemente lo que vamos a arriesgar, porque acá hay una alta probabilidad de que, y ahorita les comento por qué, ¿sí? Ahorita les comento por qué hay una alta probabilidad de que el precio desde este punto retroceda. Entonces, ¿yo qué voy a buscar? Yo voy a buscar en este punto short, ¿listo? Porque tenemos ahí el soporte, la resistencia fuerte, ¿cierto? La resistencia de la estructura. Entonces, si el precio, ya definitivamente las personas que, los traders que mandaron el precio, las manos fuertes que mandaron el precio para abajo de esta zona, podrían volver a defender esa zona, ¿cierto? Si no están interesados en que el precio vaya a buscar niveles más altos. Y todos los que están esperando el precio sobre los 69.000 para shortear, pues se queden por fuera del movimiento. ¿Listo? Entonces, yo acá voy a buscar posiciones de short. Entonces, acá, obviamente, este gráfico es de Widget, pero pues ustedes pueden hacer sus análisis similares en el gráfico del exchange en donde pues ustedes estén operando, ¿sí? Básicamente es que busquen el mismo patrón de velas dentro del gráfico de su exchange. ¿Listo? Entonces vamos a refinar y personalmente yo voy a hacer la entrada acá sobre el order block de la vela de 15 minutos. ¿Listo? Que para mí en el gráfico de Widget es sobre la zona de los 65.447.5 dólares. ¿Sí? Vuelvo y repito, pues deben ustedes hacer su análisis en el gráfico de su exchange donde operan futuros para que pues definan la zona precisa, ¿sí? O el precio preciso para colocar sus órdenes limit de entrada. Entonces, esta va a ser mi operativa, ¿sí? Sobre ese precio, 65.447.5, con un stop loss de un 1%, ¿sí? De un 1.059%, ¿sí? Por arriba de este nivel, por arriba de esta liquidez y más o menos por arriba de esta velita, ¿sí? De que hay de liquidez de esta vela que cerró con mecha, ¿sí? Entonces, más o menos el stop loss de no más de un 1%, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el precio nos llega a sacar, ¿sí? O a cerrar con vela envolvente por esta zona, ¿sí? Ahí sí ya esto sería simplemente un retroceso, ¿sí? Y nosotros podríamos aprovechar ese short, pero ¿hasta dónde iría esa, hasta dónde iría
ese movimiento. Ese movimiento, si nos hace un alto más alto que el anterior, ¿sí? Y no nos saca, pero nos cierra con vela envolvente, o perdón, con vela con cuerpo por arriba de este nivel, ¿sí? Y si hace el retroceso, ¿hasta dónde haría ese retroceso? Entonces, si ustedes ven el precio, lo que nos está haciendo, ¿sí? Por ahora, o vamos a definir en dónde está la estructura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos nosotros, ¿cierto? Un impulso, tenemos el retroceso, esto no es más alto que el anterior, por lo cual sigue siendo este el inicio del movimiento, ¿cierto? Pero este movimiento sí nos hace un alto más alto que el anterior, ¿ven? Por lo cual la estructura por ahora la tendríamos nosotros acá en esta zonita, ¿sí? Tendríamos ahí la estructura de este movimiento interno alcista, ¿sí? Ahí tendríamos por ahora esa estructura, ese strong low por ahora fuerte eh, interno, ¿cierto? Interno. Pero ¿qué pasa? Si esto nos hace que nos rompe con vela con cuerpo y empieza a retroceder, no nos saca y empieza a retroceder, la probabilidad es que al hacernos un nuevo alto, más alto que el anterior, ¿sí? Ya el responsable de este movimiento sería este. Entonces ya el soporte nos cambiaría, ¿sí? Ya no sería acá, sino ya sería aquí, ¿sí? Entonces la probabilidad es que el precio venga como máximo a buscar estas zonas, ¿sí? Acá tenemos un order block, ¿vale? Acá tenemos un order block, ¿sí? Entonces el precio podría, el short, si no nos saca el stop loss y cierra vela, ese sí cierra vela con cuerpo, ¿vale? Si cierra vela con cuerpo por arriba de este nivel de los 65.588. Si cierra vela con cuerpo, no nos saca, ¿cierto? No nos toca el stop loss y el precio empieza a retroceder, lo máximo que debería caer el precio es a esta zona o hasta aquí abajo o probablemente un mechacito, pero tendría que cerrar vela con cuerpo, ¿sí? O sea, o cerrar la vela por la parte alta, ¿sí? El cuerpo de la vela por la parte alta, y de ahí iríamos a buscar nuevos altos, ¿sí? Si nos llega a romper con vela envolvente por esta zona. Pero ¿qué pasa si no llega a romper vela envolvente, sino que llega, toma nuestra orden, no cierra con vela con cuerpo, sino que empieza a retroceder? Entonces, por ahora, como el soporte lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si este movimiento llega a nuestra zona, nos toma la orden y empieza a retroceder y llega a quebrar esta zona, o sea, nos llega a cerrar vela con cuerpo en temporalidad de H4, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que volvemos a estar bajistas nuevamente internamente y cualquier retroceso que tenga el precio es para seguir cayendo, ¿sí? Entonces, si llega a tomarnos la orden, no cierra vela envolvente o vela con cuerpo, perdón, por acá, sino que nos toma la orden y cierra de pronto con mecha o ni siquiera llega, ni siquiera rompe este nivel y el movimiento por la parte baja, si no cierra con vela con cuerpo por debajo de este nivel, ahí hay que aguantar, o yo personalmente voy a aguantar este trade, ¿sí? Porque, ¿qué me va a indicar? Que al romper esta zona, por más que tenga un retroceso, simplemente va a ser un retroceso para seguir cayendo a buscar probablemente romper nuevamente el mínimo e ir a hacernos mínimos más bajos, ¿sí? Pero vuelvo y repito, si este movimiento viene y nos cierra con vela con cuerpo, lo máximo que podría caer el precio sería hasta este nivel, ¿sí? O tomar liquidez por la parte baja con algún mechazo y recogerse el precio y cerrar vela envolvente por la parte alta. Si es así, ahí ya nos tocaría cerrar el short, ¿sí? Y buscar incorporarnos en long porque iríamos a hacer nuevos saltos, ¿vale? Pero mientras eso no ocurra, mientras no cierre vela con cuerpo por acá, podríamos aguantar este trade a buscar a la ruptura de la estructura interna en los 61.512 y si se hace esa ruptura, pues aguantar. ¿Sí? Por más que tenga un retroceso, es esperar a que haga su retroceso y seguir cayendo, ¿vale? Entonces, este punto es clave. Este punto de los 65.588 es clave para el precio de Bitcoin, para si
quiere seguir subiendo hasta la zona de los 69.000 o si desde aquí ya vamos a hacer nuevos mínimos por debajo de lo que yo espero de llegar hasta la zona más o menos de los 39.000, 33.000, $33.000 más o menos, ¿sí? Que sería el mínimo de ciclo para mí, para Bitcoin, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a Bitcoin, ¿vale? Entonces ya saben, esas van a ser las dos, ese va a ser el punto importante, el punto diferenciador para si en un retroceso buscamos compras o no, ¿sí? Porque si no rompe con vela aquí con cuerpo, ¿sí? Por acá, si desde aquí empieza a caer, no se les ocurra ir a hacer compras por esta zona, porque la probabilidad es que vaya a romper, ¿sí? Vaya a romper y siga cayendo, ¿sí? Pero si repito, si llega a romper con vela con cuerpo por la parte alta, por más que tenga esos retrocesos, ahí sí estas zonas serían zonas de compra para ir a buscar la zona de los $69.000. ¿Listo? Esos son los dos puntos importantes que hay que estar pendientes de qué va a ser el precio sobre este nivel. Y de eso, dependiendo de lo que haga acá, ¿sí? Pues va a hacer, en este caso, mi operativa, ¿sí? Bien sea para compras en spot o para aguantar el short. ¿Listo? Vamos a mirar Ethereum. Vamos a revisar rápidamente el gráfico de Ethereum y les voy a mostrar por qué yo considero que, mm, que el precio puede caer, ¿sí? O sea, que Bitcoin no supere este nivel. Vamos a mirar el gráfico de BinX, ¿sí? Vamos a mirar el gráfico de BinX. Bueno, vamos a trabajarlo en el mismo gráfico de Widget para continuar con la misma plataforma. Listo. Entonces, este es el gráfico de Ethereum de Widget, ¿vale? De Ethereum. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Sí? Para Ethereum. Entonces, miren, para Ethereum, nosotros teníamos más o menos la estructura similar de Bitcoin, ¿sí? Pero que Ethereum, en cambio de Bitcoin, sí nos hizo un nuevo mínimo, ¿sí? Por lo cual, pues tendríamos nosotros la estructura principal sobre este punto, ¿vale? La estructura principal en H4, ¿sí? O la resistencia fuerte o el alto fuerte sobre este punto, y tendríamos nosotros nuestro bajo débil sobre este punto, ¿cierto? Ahí estaría nuestro weak low de H4, es decir, el punto sujeto a romper, ¿cierto? Para seguir haciendo nuevos mínimos. Y aquí tendríamos nosotros nuestro, eh, nuestro boss, ¿cierto? O nuestra continuación de la tendencia bajista. Acá tendríamos nosotros la continuación de la tendencia bajista. Esto sobre este punto. Acá tendríamos nosotros un boss de H4, que eso sería el, listo. Ahí tendríamos nosotros nuestro boss, que ese sería el punto, listo, ¿vale? De continuación de la tendencia bajista, ¿sí? Porque teníamos el mínimo, el alto, y nos hizo un nuevo mínimo, ¿sí? Entonces ya nos cambia el rango, ¿vale? Pero, ¿qué tenemos nosotros? Que este movimiento de Ethereum, ¿sí? O sea, después de hacer este retroceso y de hacer el impulso, este impulso no nos cerró por debajo. O sea, ¿qué hubiera sido ideal? ¿Sí? ¿Qué hubiera sido ideal? Que este movimiento, ¿sí? Que este movimiento nos hubiera cerrado con una vela, ¿sí? Envolvente o vela con cuerpo por debajo de esta zona, ¿vale? Que nos hubiera cerrado una velita por debajo de esta zona.
¿listo? Con cuerpo, ¿sí? Eso hubiera sido lo ideal. ¿Por qué? Porque al hacernos eso, al cerrar vela con cuerpo por debajo de esta zona, internamente, la estructura, ¿sí?, bajista de H4 nos hubiera quedado acá, ¿sí? Acá nos hubiera quedado la estructura bajista. Entonces, con esta ruptura, esto era retroceso para seguir subiendo, ¿vale? Si nos hubiera hecho este quiebre acá, ¿sí? O sea, nos hubiera hecho un nuevo mínimo para que la estructura nos quedara acá y aquí sí ya con este quiebre, esto sí era retroceso con seguridad o con una alta probabilidad, perdón, retroceso para seguir subiendo. Pero como no nos hizo este movimiento, ¿sí? Como no nos hizo esta ruptura, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que aquí realmente no hay ninguna resistencia, ¿sí? Aquí no hay ninguna resistencia porque la estructura fuerte principal la tenemos en la parte alta, ¿vale? Entonces, este movimiento de acá, que a ese Ethereum, es simplemente una toma de liquidez de las personas que entraron en short sobre este nivel. Entonces, entonces, todos los traders que entraron en short sobre este nivel, ¿sí?, y que no tomaron ganancias, sino que eh, mantuvieron sus stop loss a pesar de que iban en ganancias y cuando el precio se les devolvió, entonces, si ustedes se dan cuenta, esto ya llevó más o menos un 5%, este impulso más alto que este. Entonces, ¿eso qué significa? Que las personas que iban con apalancamiento desde acá de más o menos un 20%, ¿sí?, o a 20x que iban las personas, ¿sí?, ya fueron liquidadas. ¿Listo? O sea, ya este movimiento liquidó a los que iban apalancados a 20x. ¿Listo? Ahí ya los liquidó. Inclusive ya liquidó, ¿sí?, probablemente también, o ya dejó por fuera del mercado a los traders que, por ejemplo, utilizaron apalancamiento a 10x, ¿sí?, pero que dejaron su stop loss de más de, eh, otra vez 10x irían a, tendríamos un 50 más o menos. Bueno, todavía los de 10x todavía no los ha liquidado, pero los que iban por arriba de 20x ya los liquidaron. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, trazamos un Fibonacci de liquidaciones. Acá tenemos nosotros un primer punto de liquidación, que era la zona de los 1940.70. ¿Listo? Ahí teníamos nosotros un primer punto de, de nivel de liquidación, ¿cierto? Y efectivamente el precio llegó ahí y reaccionó a la baja, ¿vale? Entonces, esto no es ninguna resistencia, ¿vale? Fuerte, ningún cambio de estructura, porque no nos hizo un mínimo, ¿sí? La estructura sigue estando allá arriba. Entonces, ¿qué pasa con Ethereum? Si nosotros lo vemos en temporalidad diaria, ¿sí? Acá está, a pesar de que esto era un punto de liquidaciones, que también tenemos, y es que internamente, anteriormente, este punto fue el quiebre de la estructura, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que, mira, tuvimos un impulso, tuvimos un retroceso en temporalidad diaria, tuvimos un impulso, tuvimos un retroceso, tuvimos un nuevo impulso, ¿sí?, que esta vela nos cerró con vela con cuerpo por arriba de este nivel, por lo cual la, la estructura diaria, ¿cierto? El soporte fuerte, ¿sí?, diario estaba aquí, ¿sí lo ven? El soporte fuerte estaba aquí, ¿sí? Acá. ¿Sí? ¿Qué pasó? Con este movimiento a la baja, con esta ruptura que tuvimos, cambiamos nuevamente, ¿cierto?, la estructura del
de la, de la, del movimiento interno, ¿sí? Entonces ahora tenemos nosotros aquí el quiebre de la estructura alcista interna en temporalidad diaria. Y si ustedes se fijan, el precio que hizo, el precio después de hacer el quiebre de la estructura, ¿cierto? De diaria, el precio lo que vino fue hacer el retesteo de ese quiebre. O sea, el precio rompió, hizo un impulso, el impulso no alcanzó a llegar, ¿cierto? A hacer el retesteo del quiebre, nos hizo un nuevo retroceso y nos hizo un nuevo impulso, que este impulso sí ya nos hizo el retesteo del quiebre de la estructura diaria. Entonces, ¿qué otra información tenemos nosotros clave sobre este nivel? A pesar de que era el cambio de estructura y aparte de eso, el punto o un primer punto de liquidación, ¿cierto? Que lo teníamos ahí sobre los 1940.70. ¿Listo? Ahí teníamos esos dos puntos, ¿sí? El CDC o el cambio de carácter, que ya hizo el retesteo, y el primer punto de liquidación. Entonces, eso en cuanto a 4 horas. ¿Qué tenemos ahora nosotros también de información importante? ¿Sí? Para que lo tengamos presente. Y es que en temporalidad de 15 minutos ya estamos bajistas en Ethereum. ¿Sí? Estamos bajistas en Ethereum y obviamente, pues si estamos bajistas en Ethereum también, la probabilidad es que Bitcoin también vaya a caer. Entonces, ¿qué teníamos nosotros, por ejemplo? En Ethereum, en temporalidad de 15 minutos, vamos a mirarlo acá, ¿sí? Nosotros traíamos, ¿sí? Este movimiento y nosotros traíamos un bajo, ¿cierto? Traíamos un alto. Temporalmente, este movimiento nos hizo un nuevo bajo, ¿sí? Por abajo, pues obviamente un bajo más bajo que este, pero con este movimiento que tuvimos, volvimos a retomar la tendencia alcista en M15, porque hicimos un alto más alto que el anterior, ¿sí? Tuvimos un retroceso, que fue acá, ¿sí? O un proceso de acumulación, e hicimos un nuevo alto, ¿vale? Entonces tuvimos nosotros este proceso de acumulación acá, ¿sí? Aquí, este proceso de acumulación, acá. Entonces, acá tuvimos nosotros este proceso de acumulación. ¿Listo? Ahí. ¿Sí? Entonces, la estructura de M15 la teníamos en este punto. Hizo el retroceso, nos hizo la acumulación y rompió, ¿cierto? Entonces tuvimos el alto, el bajo. Acá, ¿qué pasó? Este era el soporte, ¿cierto? Que el precio no debería habernos o no debería haber quebrado, ¿sí? Aquí, este era cuando hizo su retroceso, este era el punto que debería haber aguantado en M15 y seguir para seguir subiendo, ¿sí? Eh, como el precio nos quebró esa zona, ¿sí? Nos cerró con velas envolventes por debajo, ahora nos cambió nuevamente la estructura de temporalidad de M15. ¿Listo? Entonces, con este quiebre, nosotros ahora volvemos a estar bajistas en M15. ¿Listo? Bajistas en M15. Entonces, como volvemos a estar bajistas en M15 con esta ruptura, acá, esta ruptura, ¿listo? Volvemos a estar, volvemos a tener cambio de carácter en M15. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros en M15 tenemos la estructura acá. Tenemos el alto fuerte, que ya ahora es resistencia fuerte, ¿cierto? En Ethereum, sobre este nivel, sería el alto fuerte. Y ahora tenemos el bajo débil, ¿cierto? Que es el sujeto
para ir a generar nuevos mínimos en M15, ¿cierto? Entonces al Ethereum hacer este cambio de carácter de M15, ¿esto qué quiere decir? Que esto es un quiebre, ¿cierto? Un impulso. Quiere decir que esto es un retroceso, ¿vale? Esto es un retroceso. Entonces, ¿qué podemos nosotros buscar? En esta zona, este retroceso que está haciendo el precio, temporalidad de 4 horas, la idea es nosotros por esta zona, ¿sí? Les voy a marcar más o menos la zona, eh, por esta zona más o menos, por acá, sobre esta zonita, nosotros poder buscar posicionarnos a la baja en short, ¿vale? Por el quiebre de la estructura de M15 que tuvimos en Ethereum. ¿Listo? Entonces, ya sabemos nosotros que tenemos la estructura de M15, ahora vamos a buscar nosotros la estructura de H4 para poder, si nos ingresamos a la baja, si ingresamos a short, entonces vamos a definir hasta dónde podemos esperar que se dé ese movimiento bajista, ¿cierto? Hasta dónde lo vamos a poder aguantar y pues hacer seguimiento. Entonces, ¿qué teníamos nosotros dentro de la estructura de interna de Ethereum? Que tuvimos un impulso, ¿cierto? Tuvimos un retroceso. El impulso que es más alto que el anterior es este, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, este es todo el impulso. ¿Sí? Esta es la estructura alcista interna principal de Ethereum. ¿Sí? Entonces, tenemos un alto, un bajo y un nuevo alto. Entonces, la estructura interna la tenemos acá, ¿sí? De la estructura interna principal. Pero tenemos una estructura secundaria de todo este movimiento alcista, ¿sí? En donde nosotros tenemos este movimiento, ¿cierto? Hasta acá. Tuvimos este movimiento hasta allá. Pues, por ejemplo, iría de esta manera. Acá, acá, tuvimos este movimiento, tuvimos este retroceso y el alto más alto fue este, ¿cierto? Pues el alto más alto fue este. ¿Sí? Quiere decir, esto quiere decir que no está en temporalidad de 4 horas como subtendencia, ¿sí? La estructura de H4 la tenemos nosotros aquí, o el soporte, ¿sí? El soporte interno de H4 lo tenemos en esta zona, ¿vale? Acá, ¿sí? Esta es la estructura interna de H4. ¿Qué quiere decir eso? Que este short que busquemos por esta zonita, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pueden buscar? ¿O cómo lo podemos buscar? Podemos trazar un Fibonacci, ¿cierto? Más o menos buscar zonas de el 0,0786 de Fibonacci, por ejemplo, puede ser, ¿sí? La zona de los, podría ser una zonita, la zona de los 19,15.33, ¿sí? Ahí podría ser una posible zonita, ¿sí? Para buscar ese short. Y, y si el precio nos da la razón, ¿vale? De tomar nuestra orden con un stop loss de uno más de un 2%, ¿sí? Por arriba del soporte, de la resistencia fuerte en temporalidad M15, ¿sí? Teniendo en cuenta que este es el mínimo de M15, si nos toma la orden y sabiendo que estamos bajistas, ¿cierto? Ya en M15, la probabilidad es que nosotros vayamos a buscar esto, ¿sí? Acá hay un order block, aquí hay un order block, ¿cierto? En temporalidad de 4 horas, ¿sí? Ahí tenemos un order block. Entonces, ¿qué podríamos nosotros ir a buscar en este trade? El order block, ¿cierto? Pero como esto es liquidez, ¿sí? Como esto es liquidez, la probabilidad es que el precio siga de largo, ¿sí? Hasta más o menos por acá estos niveles, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Que como esta es la estructura de H4, ¿sí?
que el precio aquí haga un movimiento y nos cambie la estructura bajista de M15 alcista nuevamente. Y pues si eso ocurre en esta parte baja, ¿sí? De que el precio nos haga un alto, nos hace un mínimo o un bajo más bajo que el anterior en M15 y se hace un movimiento alcista donde nos supere el alto anterior, ¿cierto? Pues ahí tendríamos que cerrar el short y buscar incorporarnos en long porque retomaría la tendencia alcista de M15 respetándola sobre la estructura de H4 y sería al alza, ¿sí? Y pues obviamente con Bitcoin tendríamos que hacer lo que les digo dependiendo de lo que ya analizamos anteriormente. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que si Bitcoin, ¿sí? De que si Bitcoin no, que si Bitcoin no llega a romper esta zona con vela envolvente, ¿sí? Y se va para abajo, la probabilidad de Ethereum, ¿sí? La probabilidad de Ethereum es que, estamos analizando acá en Bitcoin, la probabilidad de Ethereum es que nos rompa la estructura alcista o el soporte fuerte de H4 y si eso ocurre, ¿sí? Si Ethereum nos rompe el bajo fuerte y BTC también, entonces hay que aguantar este trade, ¿sí? Porque quiere decir que si, a pesar de que el precio haga un retroceso, eso es para seguir cayendo y probablemente ir a romper el mínimo y hacer nuevos mínimos. ¿Listo? Entonces, esta es la operativa que yo también espero para Ethereum. Se las comparto, ¿sí? Porque estamos bajistas en M15. Pues como estamos bajistas en M15 en Ethereum, pues también voy a buscar el short en Bitcoin, ¿sí? Entonces, la idea, pues es mi operativa, es que por ahora, pues la idea no es comprar todavía ninguna, no hacer ninguna inversión en criptomonedas hasta tanto no en Bitcoin no validemos qué ocurre acá en este precio, en este punto. Pero importante, pues desde mi operativa, en Bitcoin yo voy a buscar short, ¿listo? Sobre este nivel, ¿vale? Y en Ethereum, obviamente, también. Entonces, eh, este pues es el análisis. Tengan sus precauciones al momento de operar. Recuerden siempre operar en futuros, pues con stop loss, ¿sí? Más o menos este es lo que como yo opero. Este es normalmente para Bitcoin, estos son los stop loss que yo utilizo de no más de un 1%. En altcoins como Ethereum y demás, yo manejo un stop loss de máximo un 2% y por ahora, pues no tengo ninguna inversión en ninguna criptomoneda y pues no voy a hacer ninguna inversión hasta tanto Bitcoin pues no defina qué quiere hacer en este punto, ¿sí? Entonces pues en un próximo video les actualizaré, ¿sí? Dependiendo pues, de lo que haga Bitcoin, cuál va a ser eh, mi estrategia de entrar al mercado como inversión o solamente haciendo pues futuros, ¿vale? Entonces, eso es lo que espero. Eh, pues la idea es que ustedes comparen esta información con sus análisis, validen pues eh, este punto de vista, si les sirve para tenerlo en cuenta dentro de su operativa y pues poder tomar mejores decisiones, ¿cierto? Les repito nuevamente, si esta información es valiosa para ustedes y pues con el objetivo de poder seguir contribuyendo a la comunidad, los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita y que le den pues me gusta a este video para pues poder seguir generando contenido similar. ¿Listo? Entonces les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz resto de día y una excelente semana.